Buen día, ¿se ve bien la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Hola, sí, se ve bien. Ya. Hoy día tenemos programadas 2 clases que van a ser sincrónicas por Teams. La primera clase la voy a realizar yo y es respecto al aporte de la imagenología en endodoncia. La siguiente clase la va a realizar el doctor Schott, que es respecto a traumatismo dentoalveolar, ¿ya? Las actividades que estaban planificadas para el día de hoy, que era la clase de sistemática radiográfica y la primera prueba solemne, quedaron aplazadas una semana, ya acorde a la solicitud que realizaron. Por lo tanto, la próxima semana nos tocaría una sesión que sería presencial. Entonces vamos a iniciar esta clase, que es respecto al aporte de la imagenología en endodoncia. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Son conocer las técnicas de diagnóstico por imágenes utilizadas en el tratamiento de endodoncia, así como los aportes y las limitaciones de estas. ¿Cuál va a ser el aporte de la radiología en endodoncia? Va a ser la evaluación de los signos radiográficos. ¿Cómo vamos a ver estos signos radiográficos? Vamos a evaluar los dientes desde la corona, la cámara, los conductos, las raíces, los ápices. Y para esto nosotros tenemos que... Me apareció algo en pantalla de grabación de pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Cintia, a ver, estamos viendo ahora todas las personas que están conectadas. A ver, ya. Es que parece que alguien... Estamos viendo tu Teams. Ahí está. Ya. Entonces, lo importante acá es que tenemos que ver en la corona la extensión de las lesiones de caries, las No estoy restauradas. viendo, Cintia, no sé si soy el único. ¿Qué están viendo? No, profe, no se ve la pantalla. Ya, vamos a volver hacia atrás entonces. Espérenme un poquitito. ¿Cómo estamos ahí? Ahora sí. ¿Sí? Ya, entonces nos vamos a ir, ya vimos los objetivos de la clase y vamos a hablar de los signos radiográficos que vamos a estar buscando. Entonces, en la corona, nosotros vamos a tener que estar buscando la extensión de las lesiones de caries, de restauraciones, presencia de rasgos de fracturas, la morfología de nuestra cámara pulpar. ¿Qué es lo que vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando si hay calcificaciones, la presencia de dentina secundaria, cálculos pulpares. En los conductos vamos a estar evaluando su número, su dirección, su contenido. Los ápices, vamos a evaluar si hay presencia de hipercementosis. También nosotros vamos a ver si hay algún tipo de anomalía del desarrollo, como cuáles, como el taurodontismo, el dens invaginatus, el dens evaginatus. Y vamos a ver cómo está el estado apical. El ápice está abierto, el ápice está cerrado, cómo está nuestro espacio periodontal, ¿hay lesión o no hay lesión? ¿Ya? Y todo esto lo vamos a acompañar con el conocimiento de la anatomía dentaria y de los maxilares, recordando que ustedes tienen que realizar un diagnóstico diferencial entre la patología y la normalidad, ¿no es cierto? ¿Dónde nosotros en endodoncia vamos a estar buscando estos signos radiográficos? Antes de realizar el tratamiento, o sea, en la etapa preoperatoria o de diagnóstico,
en el tratamiento durante las etapas de trabajo, en la conductometría, en la conometría y en la etapa de obturación del canal radicular y posterior al tratamiento, donde nosotros vamos a realizar una radiografía de control inmediato y además nosotros realizamos controles inmediatos en el tiempo de nuestro tratamiento endodóntico. Entonces vamos a ir revisando en cada una de estas 3 etapas de la endodoncia qué es lo que vamos a ir evaluando radiográficamente. Pretratamiento. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar antes de realizar el tratamiento endodóntico la anatomía radicular, la accesibilidad al conducto radicular, la presencia de reabsorciones dentarias, la presencia de fracturas radiculares, de lesiones apicales y cómo está el soporte óseo de nuestro diente, cómo está la cortical, la cresta alveolar y el tejido esponjoso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de anatomía radicular y accesibilidad al conducto, nosotros acá tenemos nuestra raíz y dentro lo que nosotros vamos a observar es en nuestro conducto radicular. ¿Qué debemos conocer? El número, es decir, cuántos hay, cuál es la dirección, si es que tiene alguna dilaceración o no presente, cuál es el calibre, ¿ya? Esto va a modificar cómo nosotros vamos a realizar nuestro tratamiento endodóntico. Si el calibre es muy fino, si el calibre es muy grueso también, si el ápice aún está abierto, cómo es el contenido, si hay presencia o no de calcificaciones, pulpolitos intracamerales dentro de la cámara o el conducto radicular, ¿ya? Entonces vamos a ir evaluando cada uno de estos ítems. Entonces, para conocer el número de raíces y conductos radiculares, nosotros vamos a tener signos radiográficos. Vamos a tener signos radiográficos directos y signos radiográficos indirectos. Cuando nosotros hablamos de signos radiográficos indirectos, nos referimos a que nosotros vamos a ver un conducto radicular, como por ejemplo acá en el incisivo central. Pero nosotros también vamos a tener signos radiográficos indirectos que nos van a determinar la presencia de conductos radiculares. Por ejemplo acá, cuando hay una pérdida abrupta, que nosotros no podemos ver acá si continúan 2 o 1, ¿no es cierto? Cuando un conducto único termina de manera abrupta en el tercio medio o apical de una raíz, esto ocurre generalmente cuando el conducto se divide, ¿ya? Entonces nosotros también vamos a utilizar estos signos radiográficos indirectos, ¿ya? Y siempre hay que recordar que lo que nosotros observamos como conducto radicular va a corresponder a la suma de estos diámetros internos, ¿cierto? Y que con el paso de la edad va a haber aposición de dentina secundaria, o sea, se va a ir estrechando esta imagen que nosotros vemos del conducto radicular. Pero siempre, 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 y que es muy importante, hay que recordar que esta posición de dentina secundaria es en forma centrípeta, ¿ya? ¿Qué significa que sea en forma centrípeta? Que es desde afuera hacia adentro y desde coronal a apical. Por lo tanto, si yo observo en cervical que hay presencia de un canal radicular y en apical yo no lo logro ver, no significa que en apical esté calcificado, ¿ya? Porque nosotros sabemos que la calcificación es desde cervical a apical de nuestro conducto radicular. Lo más probable es que en apical nuestro conducto o sea muy fino o se bifurcó, ¿ya? Entonces, para que no se equivoquen con eso, si yo veo presencia de conducto en una zona más cervical, en la zona apical no lo veo, no significa que en apical está calcificado, porque para que estuviera calcificado en apical, también debería estar calcificado en la zona cervical
nosotros sabiendo que la calcificación va desde cervical a apical del diente, ¿ya? También otra cosa importante, que el angostamiento progresivo y continuo de la imagen del espacio pulpar hacia apical también está acompañado por el estrechamiento anatómico, como se ve acá, de la raíz. Y esto sucede cuando el conducto es único, como en este incisivo central, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser estos signos radiográficos indirectos? Los signos radiográficos indirectos para determinar el número de conductos radiculares, número de raíces, número de ápices, doble contorno radicular y lo que les comenté recién, el cambio brusco en la densidad y o calibre del conducto, ¿ya? Los vamos a ir revisando de a uno. Si nosotros hablamos de números de raíces, nosotros lo que tenemos que verificar son los espacios periodontales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que seguir nuestro espacio periodontal. Por lo general, el número de raíces va a ser igual al número de conductos radiculares. Si se fijan acá, 2 raíces, 2 conductos radiculares. Casi se fijan, hay presencia de una raíz accesoria. Por lo tanto, esta raíz también va a tener un conducto radicular. Número de ápices. Cuando uno ve que existe la presencia de 2 ápices, se debe a que hay presencia de 2 conductos o de 2 raíces. Como ven en este caso, que en este premolar vemos que hasta el tercio medio vemos un conducto amplio que se bifurca porque hay presencia de 2 raíces. En cambio acá vemos un conducto único y la presencia de un ápice con una raíz, ¿ya? Entonces nosotros si vemos la presencia de 2 ápices, debemos sospechar de la existencia de 2 conductos o 2 canales o 2 raíces. Doble contorno radicular, lo que por lo general vemos en los primeros premolares superiores, es decir, en los dientes 1, 4 y 2.4. ¿Qué dientecito es esto? ¿Es este? ¿Qué número de diente es? ¿Qué me puede decir? Bueno, como nadie, este es el diente 2.4, ¿ya? Acá nos falta el 2.5, este es el 2.6, ¿no es cierto? Si se fijan, hay un doble contorno radicular. Cuando nosotros observamos un doble contorno radicular, uno puede sospechar que se debe a que hay una raíz arriñonada, ¿ya? Una raíz en forma de 8 o 2 raíces con 2 conductos radiculares, como es en este caso. Si se fijan ahí hay una raíz y acá hay otra raíz. Acá nosotros hicimos la misma radiografía con un desplazamiento hacia mesial, ¿no es cierto? Porque en esta radiografía podemos observar parte del canino, que acá no se observaba. Por lo tanto, la raíz que ahora observamos más hacia mesial, ¿cuál es? ¿La palatina o la vestibular? ¿Cuál se va a desplazar con el movimiento del tubo de rayos? ¿Qué raíz es esta?
Sebastián, no sé si me puedes ayudar, algo han escrito en el chat. No hay nada escrito en el chat, Cintia. Están ¿No? tímidos hoy día. ¿Qué raíz es esta? No importa si se equivocan, pero para no sentir que les estoy haciendo la clase solita. La palatina. Perfecto, ¿no es cierto? El tubo se movió hacia mesial y la raíz palatina acompañó este movimiento del tubo. Y esta, por lo tanto, va a ser la raíz vestibular. Entonces nosotros acá cuando observamos este doble contorno radicular y vemos que esta caries está próxima a cámara pulpar y requerimos ver desproyectado el conducto vestibular del conducto palatino, nosotros vamos a realizar una técnica de deslizamiento. Por lo tanto, volvemos a recapitular. Si observamos un doble contorno radicular, nosotros podemos sospechar de la presencia de dos raíces y dos conductos radiculares. O que nuestra raíz puede ser arriñonada, conforme a un riñoncito, y que al traspasar el rayo central, vemos este doble contorno radicular, lo mismo que sucede cuando una raíz tiene esta forma de 8. ¿Ya? Y el cambio brusco en la densidad y o calibre del conducto. Esto nos va a indicar que el conducto radicular se divide. Si se fijan acá, nosotros tenemos acá un cambio demasiado brusco. Miren lo grueso que se ve el canal, el conducto radicular en cervical. Y acá se ve como que casi fuera imperceptible. Y esto es un signo radiográfico de que el conducto radicular se divide, ¿ya? No es que acá esté calcificado el conducto, porque nosotros bien sabemos que la calcificación es desde cervical al apical radicular, ¿ya? ¿Cuál es lo otro que tenemos que evaluar como signo radiográfico pretardamiento de endodoncia? La dirección del conducto. Imagínense lo que es acceder a esta raíz para poder realizar el tratamiento de conducto. Vean las curvaturas que tiene. Entonces nosotros también vamos a analizar la presencia de curvaturas y dilaceraciones. Lo mismo, miren este incisivo. Qué difícil realizarle el tratamiento endodóntico a este diente. Entonces tenemos que evaluar la dirección de nuestros conductos radiculares y de las raíces. También tenemos que evaluar el calibre de nuestro conducto radicular. Nosotros podemos tener un conducto radicular de calibre grueso, como es el que vemos acá, que nosotros vamos a decir, oye, este conducto es de muy fácil acceso. Un conducto radicular de calibre medio, pero acá si se fijan, acá no es visible. Y este conducto probablemente está calcificado. Entonces ahí nosotros debemos recordar que lo que nosotros observamos en la radiografía corresponde a la suma de los diámetros internos y que la calcificación va a ser desde coronal a apical y de forma centrípeta, o sea, es decir, hacia el centro, ¿ya? También debemos evaluar el contenido. ¿Cómo vamos a acceder acá a la cámara pulpar si está este pulpolito? ¿Ya? Entonces lo que debemos evaluar es el tejido pulpar en la pulpa cameral, en la raíz de nuestro diente. También tenemos que ver si hay presencia de algún perno de fibra, como se ve acá. Esto es un perno de fibra que hay en el conducto radicular, o un perno metálico como se ve acá. Ya este perno está con un desajuste distal, acá probablemente debe haber una pérdida de la pared contorneal en esta zona, ¿ya? Entonces todo eso se debe evaluar para poder evaluar el pronóstico
de realizar nuestro tratamiento endodóntico en estos dientes. Profe, Ujú. es que me complica un poco eso sobre raíz palatina y vestibular. ¿Lo podría volver a explicar, por fin? Sí, vamos a volver atrás. ¿Esto? Sí, eso. Ya. Nosotros cuando tenemos una toma que está realizada céntrica, nosotros vamos a ver que se va a sobreproyectar la raíz palatina con la raíz vestibular, ¿ya? Si yo me muevo hacia mesial, como sé que el tubo se movió hacia mesial, porque estoy viendo el canino acá, ¿no es cierto? Que en esta imagen no lo alcanzaba a ver completo. Acá ya lo veo casi completo, ¿no es cierto? Si yo me desplazo hacia mesial, la raíz palatina, que es esa, va a seguir el movimiento del tubo. Entonces la vamos a ver sobreproyectada hacia mesial. Y la raíz vestibular la vamos a ver hacia distal. Tengo otro ejemplo más adelante, como para que les quede más claro, incluso un video. Pero eso es solo para que tengan una idea en esta imagen del doble contorno radicular. ¿Te quedó claro? Sí, profe, ahí lo entendí. Muchas gracias. Entonces, íbamos acá, íbamos en el contenido. Entonces, también va a ser importante evaluar el contenido. Y también tenemos que hablar y ver si es que hay presencia de reabsorciones dentarias, ¿ya? Nosotros cuando observemos un área radiolúcida, por lo general de forma redondeada, proyectada a nivel del conducto radicular, debemos evaluar si hay presencia de una reabsorción radicular interna o una reabsorción radicular externa, ¿ya? Radiográficamente, nosotros podemos diferenciar una reabsorción radicular interna, cuyo origen va a ser pulpar. ¿Por qué? Porque el conducto radicular se va a dilatar, ¿ya? Y yo voy a perder la contorneal del conducto radicular. A diferencia de una reabsorción radicular externa, que es de origen periodontal, donde yo voy a ver continuidad de mi conducto radicular. Yo no voy a ver esta pérdida del contorno, esta dilatación del conducto radicular, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una reabsorción radicular interna, yo voy a ver que mi conducto radicular se va a dilatar, pero en una reabsorción radicular externa, mi conducto radicular se va a mantener indemne, ¿ya? Y esto es súper importante también evaluarlo cuando yo tengo dientes en los cuales yo pienso realizar algún tratamiento endodóntico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos algunos dientecitos con antecedente de trauma, rasgo de fractura, y acá nosotros observamos que hay una reabsorción radicular. No observamos que exista, que el canal radicular se vea con sus contorneales mantenidas, sino que existe una dilatación. Entonces hablamos de una reabsorción radicular interna. En cambio acá, si se fijan, vemos que el conducto radicular se mantiene indemne, ¿ya? Yo veo la contorneal en esta zona. Y puedo decir que esta área radiolúcida, que está sobreproyectada a nivel de tercio medio radicular de forma redondeada y límites definidos, es compatible con una reabsorción radicular externa. Y también, para que conozcan, puede haber una reabsorción por sustitución. ¿Qué significa? Que se produce una reabsorción que luego es sustituida, como su nombre lo indica, por tejido óseo, ¿ya? Y esto nos va a cambiar la forma en la que nosotros vamos a abordar el tratamiento endodóntico de estos dientes, ¿ya? Entonces podemos tener una reabsorción radicular interna, donde el conducto radicular se va a dilatar,
una reabsorción radicular externa, donde nuestro conducto radicular mantiene sus contorneales, y una reabsorción radicular por sustitución, donde se sustituye por tejido óseo. ¿Qué más vamos a evaluar en esta radiografía preoperatoria? Vamos a ver si hay presencia de lesiones apicales. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos de granuloma, quiste y osteitis. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a evaluar la localización, dónde está ubicado, el tamaño, las características del margen, si tienen márgenes definidos, nítidos, o si son irregulares, si son corticalizados, cómo es el contenido de la lesión, cuál es la relación y efecto de esta lesión en los dientes y en las estructuras vecinas, si hay rizálisis, si hay desplazamientos. Y también debemos realizar un diagnóstico diferencial con estructuras anatómicas normales, como cuáles, como el agujero nasopalatino, el agujero mentoniano, que pueden confundirnos con lesiones apicales. Entonces, tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial. Y esto nos va a permitir poder abordar la realización de endodoncia en estos dientes. Lo mismo, recordar los límites. Ya acá nosotros tenemos una lesión periapical y pararadicular, una lesión periapical característica. Ya, si se fijan, los límites son corticalizados, nítidos. Y acá una lesión de límites irregulares que es compatible con una osteitis, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de la clase donde hablamos de lesiones apicales. Y también tenemos que evaluar la presencia de rasgos de fractura, ¿ya? Hay que recordar que para que nosotros podamos observar un rasgo de fractura en una radiografía convencional como una periapical, el rayo central debe incidir en el rasgo de fractura, ¿ya? Si el rayo central no incide en el rasgo de fractura, es muy poco probable que nosotros la podamos ver, ¿ya? Estos rasgos de fracturas que son más grandes, como este que es corono-radicular y que además hay desplazamiento de los fragmentos, son más fáciles de ver en nuestra radiografía periapical. Pero nosotros también vamos a tener unos signos radiográficos indirectos. Si se fijan acá se ve un poquitito esta línea radiolúcida que nos indica de este rasgo de fractura que es oblicuo de mesial a distal a nivel de término de tercio medio. Si se fijan se ven dos lesiones pararadiculares que parecen unas orejitas. Este signo característico de orejitas de Mickey Mouse, cuando ustedes lo vean, ustedes va a ser un signo indirecto que los va a hacer sospechar de la presencia de un rasgo de fractura. Es súper importante cuando ustedes vean estas orejitas de Mickey Mouse, que busquen a ver si hay la presencia de un rasgo de fractura. Entonces ya revisamos los signos radiográficos pretratamiento, aquellos en los que nosotros nos vamos a fijar para poder iniciar el tratamiento endodóntico. Entonces vamos a evaluar la cámara, la raíz, el conducto radicular, el soporte, la presencia de lesiones apicales, el contenido de nuestro conducto radicular, la presencia de reabsorciones, fracturas, ¿ya? Y cómo es la anatomía de nuestra raíz y conducto radicular. Y ahí nos vamos a hacer valer de los signos radiográficos directos, así como los signos radiográficos indirectos. ¿Y qué vamos a evaluar durante el tratamiento de endodoncia? Cuando nosotros realizamos el tratamiento de endodoncia, nosotros tenemos tres
bases en las que nosotros nos apoyamos del estudio radiográfico, ¿no es cierto? Durante la conductometría, donde determinamos la longitud de trabajo del conducto radicular, la conometría, cuando nosotros establecemos la relación adecuada del cono con el conducto radicular antes de cementarlo, y la obturación, cuando nosotros confirmamos que la longitud de obturación sea de buena calidad tanto en longitud, es decir, en el largo, como en amplitud, en el ancho, y si es que está bien condensado. ¿Y qué vamos a evaluar durante el tratamiento? Vamos a ver si hay escalones en la pared del conducto, si hay presencia de falsas vías y perforaciones, y si es que hay fractura de algún instrumento. Escalones en la pared del conducto son muy importantes porque estos nos pueden llevar a tener una falsa vía. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estos escalones, nos permiten rectificar para poder acceder de forma recta a nuestro conducto radicular. Cuando nosotros hablamos de falsa vía, hablamos de esto, ¿ya? Si se fijan acá, hay una falsa vía con aparente perforación de la pared, y esto hace que este diente tenga muy mal pronóstico. Lo mismo sucede acá, ¿ya? Acá, al parecer, con la fresa, al acceder a la cámara pulpal, se fueron un poquitito hacia el contorno mesial de la pared, dejando acá muy debilitado este contorno. Entonces, también podemos tener falsas vías con perforación en apical, cuando vemos que acá, si se fijan, está en la etapa donde estamos en la conometría, y el cono está saliendo por una falsa vía, que es acá, y acá se realizó el tratamiento de endodoncia por un especialista, donde finalmente se realizó un PUF a nivel apical con relleno de material, probablemente con MTA, para poder soslayar esta zona donde ocurrió esta falsa vía con perforación. Pero también podemos tener fracturas de instrumentos. Si se fijan acá, yo en la imagen radiográfica puedo ver estos instrumentos, puedo ver estas curvas que son características de los instrumentos endodónticos. Y acá es súper importante que, a pesar de la fractura del instrumento, se puede realizar el tratamiento endodóntico, ¿ya? Y cuando es más cervical, por lo general, el endodoncista puede acceder a nivel cervical y retirar, ¿ya? Acá también podemos ver que hay una fractura de instrumentos más pequeñita, pero también vemos estas pequeñas curvitas, y que la densidad es diferente a la de lo que da los conos de gutta percha, ¿ya? Súper importante para poder diferenciar, ¿ya? Entonces vamos a tener también estas imágenes que vamos a evaluar durante el tratamiento, recordando que en la conductometría, en la conometría y en el control de obturación nosotros vamos a utilizar como examen complementario la radiografía periapical, ¿ya? Y vamos a tener los signos radiográficos post-tratamiento. Entonces ahí lo que nosotros vamos a evaluar va a ser la obturación de nuestro conducto radicular, si tiene relleno radiopaco total, relleno radiopaco parcial, o si hay una sobreobturación o rebalse de nuestro relleno endodóntico. Y
También vamos a hacer un control de nuestras lesiones periapicales y cicatrices apicales. ¿Por qué? Porque nosotros esperaríamos que con el tiempo, con el control inmediato que nosotros vamos a hacer post-endodoncia para evaluar el proceso de reparación, estas lesiones vayan disminuyendo en tamaño y haya neoformación ósea. Entonces vamos a hacer un control inmediato, que sería la misma sesión en la que obturé nuestro canal radicular para evaluar si hay un relleno total, relleno parcial, si hay una sobreobturación o rebalse, y podemos hacer un control inmediato en el tiempo, ¿ya? Para evaluar el proceso de reparación. Y también podemos tener una radiografía de archivo de nuestro tratamiento realizado. Entonces nosotros tenemos nuestro control inmediato post-endodoncia, donde nosotros vamos a evaluar nuestro relleno que esté correcto en longitud y en amplitud, es decir, que esté bien condensado. Acá lo mismo, se fijan acá el espacio periodontal marginal mesial está francamente ensanchado, pero nosotros observamos nuestro relleno endodóntico en óptimas condiciones. Acá, si se fijan, un canal accesorio. Y también podemos ver estos casos donde hay unas obturaciones deficientes con presencia de lesiones apicales. Probablemente acá el canal era muy fino y no pudieron acceder, y hay falta de relleno en longitud. Acá hay una sobreobturación, o sea, hay una obturación larga que está fuera del ápice, hay presencia de una lesión, y acá, si se fijan, hay falta de condensación lateral de nuestro relleno endodóntico, ¿ya? Hay que recordar que las mediciones incorrectas van a generar estas obturaciones deficientes. Por lo tanto, son muy importantes ir realizando correctamente todas nuestras etapas durante el tratamiento endodóntico. Acá otros ejemplos de obturaciones. Nosotros hablamos de obturaciones deficientes cuando están a más de 3 milímetros del ápice radiográfico. Si se fijan, acá hay una rizálisis apical y acá se realizó nuevamente este tratamiento endodóntico y hay un control en el tiempo. Y nosotros vamos a hacer un control y evolución de nuestras lesiones apicales. Acá este diente, si se fijan, se le realizó el tratamiento endodóntico al diente 1.2. Y esta lesión acá que nosotros observamos que es bastante grande, que nosotros podríamos decir que es compatible con un quiste radicular, vemos que el control, hay una regresión de la patología y podemos observar que hay una cicatriz a nivel apical, ¿ya? Y esto nos va a permitir tener un control y secuencia en el tiempo de nuestro tratamiento para poder evaluar cómo fue evolucionando las lesiones, ¿ya? Entonces, hablamos de los signos radiográficos pretratamiento, durante el tratamiento, donde nosotros hablamos de las radiografías de trabajo, donde utilizamos en la conductometría, en la conometría y para la obturación de nuestro conducto radicular, y post-tratamiento, que puede ser inmediato o mediato en el tiempo para poder evaluar cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la presencia de una lesión, si es que hay regresión y neoformación ósea. ¿Ya? Entonces,
¿Alguna duda hasta ahora? ¿Ninguna duda? Entonces, dado que ya hablamos de los signos radiográficos que vamos a ver para realizar nuestro tratamiento endodóntico, vamos a hablar de las técnicas radiográficas y de las técnicas imagenológicas. Acá nosotros tenemos nuestro esquema que ustedes bien conocen, que es la ley de Szyszynski, donde nosotros en nuestra técnica periapical o de la bisectriz, nuestro rayo central va a incidir perpendicular a la bisectriz formada por el eje mayor del diente, pasando por nuestro ápice radicular. ¿Por qué? Porque la zona que más nos va a interesar observar con la menor distorsión posible va a ser la zona apical. Por lo tanto, nosotros vamos a partir, lo más básico para endodoncia va a ser nuestra técnica periapical. Pero nosotros también nos vamos a valer de la técnica de deslizamiento, donde nosotros vamos a tener nuestra técnica céntrica y nos vamos a desplazar a mesial o a distal para poder observar una raíz o desproyectar un conducto de otro. También nosotros vamos a tener nuestra técnica LeMaster, que nosotros la utilizamos para desproyectar la B del malar, pero además tiene algo importante que les voy a comentar en la siguiente diapositiva. Y finalmente, nosotros cuando requiramos un Combin CT, vamos a poder solicitarlo cuando requerimos observar cortes axiales, coronales o sagitales de nuestra anatomía radicular compleja, cuando tenemos reabsorciones radiculares, perforaciones, cirugías endodónticas o fracturas radiculares, ¿ya? Nosotros siempre vamos a partir desde lo más básico. Nosotros nuestra primera radiografía que vamos a solicitar para endodoncia va a ser nuestra técnica periapical. Pero hay algo súper importante. Cuando nosotros trabajamos en endodoncia, nosotros vamos a trabajar con aislamiento absoluto. Entonces, cuando nosotros tenemos este clamp, la película o el sensor radiográfico nos va a quedar paralelo al eje mayor del diente, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, en la técnica LeMaster ocupa una tórula entre la parte palatina y la película para dejar paralela esta película al eje mayor del diente. Por lo tanto, este clamp va a estar haciendo lo mismo que esa tórula que ocupábamos en la técnica LeMaster. Por lo tanto, nuestro sensor radiográfico en nuestra película va a quedar paralela al eje mayor del diente. Por lo tanto, cuando nosotros estemos realizando nuestras radiografías con este aislamiento absoluto, la incidencia del rayo central vamos a tener que disminuirla entre 5 a 8 grados en comparación a una técnica periapical. ¿Por qué? Porque este sensor va a estar paralelo al eje mayor del diente, ¿ya? Y si nosotros la tomáramos con la misma angulación que tomamos al diente desnudo, nos saldría una radiografía distorsionada. O sea, acá les traje una secuencia. Nosotros acá posicionamos nuestro sensor radiográfico en palatino o lingual, dependiendo en qué arcada se está realizando el tratamiento endodóntico. Si se fijan acá, nosotros no retiramos nada de la aislación absoluta se mantiene intacta. No soltamos la goma dique de nuestro arco de Young y posicionamos nuestro sensor radiográfico
y le pedimos al paciente que lo sujete. En este caso es del maxilar, por lo tanto lo sujeta con su dedo pulgar de la mano opuesta y luego posicionamos nuestro tubo de rayos. Si se fijan, la posición es con una angulación menor con la que la tomaríamos, disminuye con 5 o 8 grados por la razón que les expliqué, que al estar el clamp en palatino, nuestro sensor va a quedar paralelo al eje mayor del diámetro. Y después de posicionar, le decimos al paciente que sujete, salimos de la sala de rayos y presionamos nuestro crono ruptor. La otra técnica que hablamos, que era la que les comenté anteriormente, es la técnica de deslizamiento. Y esta técnica va a ser muy importante porque nos va a permitir desproyectar conductos o raíces. Si se fijan acá, yo tengo una radiografía céntrica del diente 2.4 y acá yo me moví hacia distal, por lo tanto, este conducto que yo veo acá, que sigue el movimiento del tubo, va a ser el conducto palatino y este de acá, el conducto vestibular. Entonces nosotros acá tenemos que recordar los principios de deslizamiento. Ya ustedes se acuerdan que los principios de deslizamiento hay dos que dicen que se desplazan más todas las estructuras que se encuentran más alejadas del rayo central y que se desplazan más todas las estructuras más alejadas del plano de proyección. Por lo tanto, lo palatino va a seguir al movimiento del tubo de rayos X. Vamos a revisar ahora un video. ¿Se escucha bien el video? No se escucha, Cintia. Al menos yo No no. nos Con la siguiente escucha. animación vamos a sí. ejemplificar la Ahora sí. técnica de desplazamiento o deslizamiento. Veremos en pantalla el foco emisor, que representará al foco emisor de nuestro equipo radiográfico intraoral. Tenemos también un sensor o película radiográfica ubicada detrás de los dientes. Nuestro objeto de interés vendrá a ser un primer molar, con un objeto o cúspide en vestibular y otro objeto o cúspide en palatino. En el caso de una imagen radiográfica excéntrica, ambas estructuras se sobreponen o se sobreproyectan. Veamos ahora qué pasa cuando inclinamos el foco emisor hacia distal. Veremos que la estructura ubicada por palatino se representa en la película radiográfica más hacia distal que aquel ubicado por vestibular. Y asimismo, el objeto ubicado en vestibular se desplazaría más hacia mesial, es decir, en dirección contraria que aquella que está por palatino. Así entonces, la técnica de desplazamiento indica que aquellas estructuras ubicadas por palatino acompañan el movimiento del tubo y aquellas que están ubicadas por vestibular se alejan del movimiento del tubo. Generando ahora una inclinación hacia mesial, veremos igualmente que aquella estructura ubicada por palatino acompaña el movimiento del tubo, es decir, se dirige también hacia mesial o se proyecta en mesial, y aquella ubicada por vestibular se proyectará en esta ocasión a distal, es decir, alejándose del movimiento del tubo. Ese video también va a quedar subido en la plataforma de Canvas, ¿ya?
Entonces, ahora si yo les pregunto, esta es la radiografía céntrica del diente 1.4, por lo tanto le estamos haciendo la radiografía de control de obturación. Nosotros sabemos que el diente 1.4 tiene 2 conductos radiculares, por lo tanto, realizamos una técnica de deslizamiento para evaluar cómo estaba el relleno. Entonces, realizamos una técnica de deslizamiento adistal. Yo sé que es una técnica de deslizamiento adistal porque acá observo parte del diente 1.6. Entonces, este conducto de acá, que está con el signo de pregunta, ¿qué conducto radicular es el que está más hacia mesial? El vestibular. Perfecto. Y este, por lo tanto, que siguió el movimiento del tubo, va a ser nuestro conducto palatino. Entonces, la técnica de deslizamiento va a ser muy útil porque nos va a permitir la ubicación de cuerpos extraños y dientes incluidos, la desproyección de raíces y conductos radiculares, que nosotros vamos a utilizar mucho en endodoncia, especialmente cuando realicemos endodoncias de premolares superiores, y también nos va a permitir la desproyección de elementos anatómicos, ¿ya? Por otro lado, nosotros vamos a tener la tomografía computada de haz cónico, y hay que recordar que cuando nosotros solicitemos un estudio que sea para realizar endodoncia, nosotros siempre lo tenemos que pedir con un FOB o un campo de visión pequeño. Este campo de visión pequeño por lo general es de 4x4 o 5x5. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un campo pequeño, un campo de zona, que nos va a permitir obtener una mayor resolución espacial, lo que va a ser ideal para estudiar detalles finos como el interior de conductos radiculares y fracturas, ¿ya? Hay que recordar que no siempre para realizar un tratamiento endodóntico uno va a pedir una tomografía computada cónico. Uno lo va a pedir para casos específicos en los que requiramos evaluar algún tipo de anatomía compleja, ¿ya? Si se fijan acá, esta tomografía la pidieron para el diente 4.6 porque querían ver que solo se observaba presencia de relleno, si se fijan acá, solo en el conducto vestibular acá de la raíz distal, acá. El resto de los conductos, si se fijan acá, están permeables, ¿ya? Acá les traje más casos. Acá tenemos el corte axial, la vista Panorex, una reconstrucción 3D y cortes axiales a nivel cervical, medio y apical de la raíz, ¿no es cierto? Y si se fijan acá, nosotros tenemos nuestro corte transversal, que es del diente 4.5. Si se fijan acá, el clínico quería saber cómo estaba el conducto radicular acá a nivel del tercio apical. ¿Cómo era este conducto radicular? Entonces nosotros le mandamos esta imagen y además le mandamos la medida de la longitud del diente desde la cúspide vestibular a apical radicular para que él pueda repetir este tratamiento de endodoncia en caso de necesitarlo, ¿ya? Acá tenemos dos cortes coronales del diente 2.2. Si se fijan, acá está la reconstrucción 3D. Acá tenemos los cortes axiales que son a nivel cervical, a nivel medio y a nivel apical. Si se fijan acá hay una falsa vía bien grande con perforación de la pared vestibular. Se fijan acá donde se fue el relleno, esta lesión que es bastante extensa. Acá hay, esto es vestibular, esto es palatino.
Acá, si se fijan, las corticales óseas acá están bien adelgazadas y acá ya vemos que hay pérdida de continuidad de la cortical palatina. ¿Ya? Este diente también tiene muy mal pronóstico para repetir este tratamiento endodóntico, porque lo más probable acá cuando accedieron se fueron acá un poquitito con la fresa. Acá tenemos otro dientecito que también enviaron habían pensado repetir el tratamiento endodóntico, vieron esta lesión apical en la radiografía periapical, pero este diente, si se fijan acá a nivel del tercio medio, vemos que tiene una fractura radicular vertical, ¿ya? Acá hay pérdida de la cortical vestibular también, entonces también otro diente que tiene muy mal pronóstico. Acá vemos el corte coronal, los cortes axiales y los cortes transversales de nuestro diente. Acá otro caso, vemos acá un corte axial, la reconstrucción panorámica, la reconstrucción 3D. Si se fijan acá se ve del 1 al 9 que representa los cortes, acá el número 5 que sería más o menos por acá. Vemos que al material endodóntico hay un rebalse de material hacia vestibular. Vemos que la cortical vestibular está discontinua. Entonces ahí el clínico va a tener que evaluar lo que va a realizar en este dientecito. Y finalmente acá les traigo un casito de trauma dentoalveolar. Si se fijan, acá enviaron a este pacientito a evaluar los incisivos superiores. Acá tenemos el corte axial numerado también con los cortes, lo mismo que la reconstrucción panorámica, la reconstrucción 3D. Acá vemos los cortes que van del 1 al 9, donde estamos viendo el diente 1.2, y si se fijan acá donde se ve la flecha, se ve un rasgo de fractura vertical en este diente. Y acá ya en el diente 1.1, si se fijan acá, lo mismo, los cortes del 1 al 9, el diente 1.1, vemos que hay una luxación, el ápice se fue hacia vestibular, acá la cortical vestibular está discontinua, hay una separación acá, si se fijan, del ápice. Y acá la corona se nos fue hacia palatino, está más palatinizado. Entonces, para este tipo de casos va a ser muy útil la imagen que nos va a otorgar el CONVIN. Esto sería la parte de la clase que tenemos de hoy de radiología de endodoncia. Si hay alguna pregunta o duda de lo que vimos hoy día. Si no hay ninguna pregunta, doctor Schott. Perfecto. Entonces, a las 10 nos vemos con la siguiente clase, ¿les parece? A las 10, así tenemos tiempo para tomarnos un café. Perfecto. Entonces nos vemos a las 10. La otra reunión es con otro link para que accedan a la otra reunión y nos vemos allá. Cualquier duda que tengan después me pueden mandar un correo.
Probando todas estas cosas que pasan. Probando.